¿Alguna vez te has preguntado cómo un país pequeño como Irlanda pasó de ser una economía agrícola a convertirse en el Silicon Valley de Europa? En este vídeo, vamos a embarcarnos en un viaje increíble a través del tiempo, donde veremos cómo Irlanda superó crisis, abrazó la innovación y se reinventó para convertirse en una potencia económica global. La economía de Irlanda a lo largo del siglo XX experimentó transformaciones significativas, pasando de ser una economía agraria y subdesarrollada, a convertirse en una de las más dinámicas y modernas de Europa. Este proceso estuvo marcado por varias fases de cambio, que incluyeron la independencia política, la adaptación a las realidades económicas globales, y las políticas de desarrollo industrial y tecnológico. A comienzos del siglo XX, Irlanda formaba parte del Reino Unido, y su economía estaba caracterizada por una fuerte dependencia de la agricultura, con la mayoría de la población viviendo en áreas rurales y trabajando en la producción de alimentos. La industria era limitada y se concentraba en algunas ciudades, principalmente Dublín y Belfast. Esta última es lo que más tarde se convertiría en Irlanda del Norte. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto significativo, interrumpiendo las exportaciones y aumentando la demanda de productos agrícolas. Con la independencia en 1922, y la creación del Estado Libre Irlandés, seguido por la declaración de la República en 1949, Irlanda comenzó a establecer sus propias políticas económicas. Sin embargo, los primeros años de independencia estuvieron marcados por la autarquía económica y el proteccionismo, con el propósito de defender a su industria y sus agricultores. El gobierno de Eamon de Valera implementó políticas económicas nacionalistas que intentaron desarrollar una economía autosuficiente, pero estas medidas resultaron en un crecimiento económico limitado y en una alta emigración debido a la falta de oportunidades. Este aislamiento del resto del mundo se extendió hasta los años 50. Los resultados fueron desastrosos, sufriendo estancamiento económico, aumento de la pobreza, escaso desarrollo de la industria nacional y atraso tecnológico. Sin embargo, a mediados del siglo XX, Irlanda empezó a cambiar su enfoque económico bajo el liderazgo del ministro de Finanzas, Son Lemas, quien eventualmente se convertiría en primer ministro. Lemas y su consejero económico, Teka Whitaker, promovieron una serie de reformas que buscaban abrir la economía irlandesa al comercio internacional y la inversión extranjera. El segundo programa para el desarrollo económico en 1959 marcó el inicio de un periodo de liberalización económica, incentivando la inversión extranjera y fomentando la industrialización. Decidieron reducir los aranceles aduaneros y otorgar beneficios impositivos a las empresas que invirtieran en su territorio. Uno de los hitos más importantes en la historia económica de Irlanda fue su ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1973. Esta adhesión facilitó el acceso a un mercado más amplio, atrajo inversiones y proporcionó fondos de desarrollo cruciales para la modernización de la infraestructura. La agricultura se benefició enormemente de las políticas agrícolas de la Comunidad Económica Europea, y la industria y los servicios comenzaron a expandirse. Los años 80 fueron una década difícil para Irlanda. La apertura económica produjo la desaparición de los productores locales, y el desempleo trepó hasta el 17% en 1985. Los jóvenes estudiantes universitarios emigraron masivamente con la consecuente pérdida de mano de obra cualificada. El impuesto a las personas físicas alcanzó el 60% del ingreso, y la legislación laboral significaba una desventaja por su complejidad. Marcada por la recesión económica, altas tasas de desempleo y una deuda pública creciente, a principios de la década el país sufrió una severa crisis económica, con una contracción del Producto Interior Bruto y una inflación elevada. En respuesta, el gobierno implementó medidas de austeridad y reformas estructurales, aunque estas no evitaron la recesión. Irlanda era efectivamente el país más pobre de Europa Occidental y el horizonte no era nada alentador.
La verdadera transformación económica comenzó en la década de 1990, en lo que se conoce como el Tigre Celta, un apodo de la República de Irlanda relativo al rápido crecimiento económico que experimentó durante los años 90 hasta 2001-2002. Esta fase de crecimiento rápido y sostenido fue impulsada por una combinación de varios factores. En primer lugar, se impusieron políticas pro-inversión, reduciendo impuestos a las empresas y creando un entorno favorable para la inversión extranjera. Se impuso un impuesto a la renta del 10% para determinadas actividades financieras estratégicas, y se recortó de forma considerable el impuesto a las ganancias, desde el 32% al 12,5% para el resto de las empresas. Todo ello, junto con la inversión en educación y formación profesional, contribuyó a que Irlanda comenzara a crear una mayor cantidad de empleos cualificados, redujera el desempleo y aumentara el nivel de vida de los ciudadanos. Una gran parte de empresas multinacionales establecieron su sede en Irlanda en los años siguientes, y el crecimiento del Producto Interior Bruto se situó entre el 7,5% y el 11,5% durante 15 años consecutivos. En los primeros años del siglo XXI, Irlanda continuó beneficiándose del impulso económico del Tigre Celta. El país atrajo inversiones extranjeras significativas, especialmente en sectores de alta tecnología y farmacéutica. Las políticas fiscales favorables, una fuerza laboral bien educada, y el acceso al mercado de la Unión Europea continuaron impulsando el crecimiento. Sin embargo, este periodo de crecimiento también fue acompañado por la burbuja inmobiliaria. Los precios de las propiedades aumentaron rápidamente, alimentados por un fácil acceso al crédito y una especulación inmobiliaria descontrolada. La crisis financiera global de 2008 expuso la fragilidad de este crecimiento. La burbuja inmobiliaria estalló, llevando a una crisis bancaria y una recesión económica severa. El sistema bancario irlandés colapsó, y el gobierno tuvo que intervenir con rescates bancarios masivos, lo que incrementó significativamente la deuda pública. En 2010, Irlanda solicitó un rescate financiero a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional, lo que resultó en un programa de austeridad y reformas estructurales. Estas medidas incluyeron recortes en el gasto público, aumentos de impuestos y reestructuración del sector bancario. A pesar del dolor económico a corto plazo, estas políticas ayudaron a estabilizar la economía y restaurar la confianza de los inversores. La economía irlandesa comenzó a mostrar signos de recuperación a mediados de la década de 2010. La inversión extranjera volvió a fluir, especialmente en los sectores de tecnología y farmacéutica. Empresas multinacionales como Google, Facebook y Pfizer establecieron o expandieron sus operaciones en Irlanda, aprovechando las políticas fiscales favorables y la posición estratégica del país dentro de Europa. El crecimiento económico fue robusto, con el PIB creciendo a tasas superiores al promedio de la Unión Europea. El desempleo disminuyó significativamente y la economía se diversificó, reduciendo su dependencia del sector inmobiliario. La educación en Irlanda es considerada como un punto central en el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad irlandesa. Prácticamente la totalidad de las escuelas son financiadas por el Estado, con un enfoque de la enseñanza basado en el desarrollo de cada alumno en particular, permitiendo flexibilidad en los tiempos y métodos de aprendizaje. En la década de 1960, cuando la educación pasó a ser financiada a través del Estado, gracias al gobierno de Son Lemas, tan solo el 20% de los alumnos completaba la educación secundaria. Lentamente la tasa de graduación fue creciendo hasta alcanzar el 75% en 1990. Actualmente, más del 80% de los alumnos completa la escuela secundaria. Al mismo tiempo, el 43% de la población entre 25 y 64 años cuenta con un título de grado, el segundo mayor ratio de Europa solo por detrás del Reino Unido.
En la actualidad, se reconoce y acepta ampliamente que la educación es un factor clave del éxito económico y el progreso social en la sociedad moderna. Gracias a su sostenido crecimiento económico, el estándar de vida es alto en la Irlanda actual, con salarios en permanente crecimiento desde la época del tigre celta. Según la OCDE, la población cuenta con un aceptable equilibrio entre vida personal y trabajo, se siente segura y tiene fuertes vínculos sociales. Los recortes de impuestos impulsaron la reactivación del consumo post-crisis financiera global del 2008. Actualmente, Irlanda se sitúa como el tercer país del mundo con mayor PIB per cápita, solo por detrás de Luxemburgo y Singapur. Irlanda transformó su modelo de país en reiteradas ocasiones, alcanzando el éxito en la combinación de una población altamente cualificada y políticas económicas de libre mercado, con el objetivo de atraer inversión extranjera. Sufrió numerosos contratiempos, hasta aprender que las políticas aisladas tienden al fracaso, y que es necesaria una solución integral con bases sólidas para construir un modelo exitoso. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido interesante. ¿Acerca de qué otros países te gustaría conocer su historia? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.